Por si no teníamos suficientes arneses, la gente de DeepSeek acaba de lanzar, hace unas horas, su arnés bajo licencia MIT. Este arnés de código abierto, principalmente pensado para desarrollo de software, sin embargo, pudiendo ser utilizado para cualquier cosa, con un modelo de lenguaje y herramientas para uso agéntico. Esto, al ser de código abierto, y de hecho, aunque no lo sea, como prácticamente cualquier arnés es posible conectarlo no únicamente a su API oficial, sino que lo vamos a poder conectar básicamente a cualquier API OpenAI compatible. La de DeepSeek, la de Google, la de Anthropic, la de OpenAI, etcétera, etcétera, así como a modelos de lenguaje locales. Si en este momento entonces intentamos instalarlo, simplemente damos clic al comando de Node.js, lo pego en una terminal y presiono Enter. Aquí me pregunta si realmente lo quiero instalar. Presiono y una vez que esto esté instalado, podemos empezar a probarlo. Afortunadamente en este momento no voy a tener que hacer ningún invento raro, porque de por sí tengo crédito metido en la API oficial de DeepSeek. Y pues bueno, la descarga fue rápida, sin embargo parece que ahora está instalando ciertas cosas y está tardando un rato. Creo yo que hasta ahora nunca me había pasado con un arnés algo como esto. Comúnmente casi que los descargamos y ya están listos para funcionar, con lo cual hasta dudaría de que realmente esté en instalación, pero si revisamos el administrador de tareas, vemos que realmente se está haciendo uso de mi CPU y que lo está haciendo directamente la terminal. Es decir, aunque parezca que está quieto, Node.js sí está realizando cosas. Así que simplemente voy a esperar a que esto termine. Una vez que termine, aquí nos dice que el comando va a lanzar una interfaz web servida en mi localhost en el puerto 3080 por defecto. Por aquí podemos ir a ver toda la información, toda la guía de esta web UI, y de hecho ya eso me parece algo diferente y atípico a lo que comúnmente tenemos, que comúnmente es la misma interfaz en la línea de comandos. Aquí nos dice, por ejemplo, que en dicha interfaz web vamos a poder configurar un modelo a partir de abrir ajustes, modelos, e introducir, por ejemplo, la clave API de DeepSeek, y que luego de eso lo vamos a poder empezar a utilizar sin siquiera reiniciar el servidor. También nos menciona que la guía de configuración de modelo abarca otros proveedores y puntos finales personalizados compatibles con OpenAI, tal como decíamos, como prácticamente cualquier otro entorno. Esto hasta el entorno oficial de ChatGPT o Codex. Tenemos un video al respecto de cómo hacerlo funcionar con cualquier otro servicio. Esto, viéndolo, cómo hacerlo a partir de su documentación y pudiendo conectarlo, por ejemplo, a modelos de lenguaje en local. Tenemos ese video llamado ChatGPT Desktop App, cómo usar modelos locales de forma gratis. Sin embargo, locales o cualquier otro, puede ser también un servicio en línea. Aquí luego de un rato parece ser que ya terminó, y pues seguramente este proceso solo se demora la primera vez. Voy a presionar la tecla Control y dar clic para ir directamente a la URL en el navegador, si no pues simplemente la escribiría. Aquí nos aparece cierta noticia, le doy continuar y podemos comenzar a utilizarlo a partir de ingresar nuestra API key de DeepSeek. Sin embargo, recordemos que de por sí lo podemos configurar con cualquier otro proveedor. Pego mi API key, le doy en guardar y continuar. Y esto me sorprende bastante porque es muy similar a la interfaz de chat que de por sí nos da la gente de DeepSeek en su chat oficial, en su chat en línea. Sin embargo, esto pensado más bien, no para un chat, sino para uso agéntico en nuestra misma PC. Podemos seleccionar el espacio de trabajo. Al dar clic se me abrió acá para seleccionar la carpeta. Y vienen distintos modos. Modo estándar, modo código, modo mínimo y modo creador. Entonces, por ejemplo, si selecciono mi carpeta test, le doy en seleccionar carpeta, se inicia aquí un nuevo proyecto, me está gustando. Pongo el modo código, por ejemplo, y selecciono, por ejemplo, acceso full, acepto. Voy a poder decir que implemente lo que dice mi archivo plan.md que tengo en esa carpeta y quiero revisar si puedo citar dichos archivos y parece que no, por lo menos no referenciados así. Pero de igual forma, pues el simplemente escribir el nombre, el modelo lo va a intentar buscar. No le voy a decir que implemente, le voy a decir que lea y dime de qué trata. El objetivo aquí no es ver la inteligencia del modelo, sino ver cómo funciona su arnés. Por aquí, pues en este momento me aparece tanto DeepSeek V4 Flash y V4 Pro. En la API oficial, pues porque son sus modelos actuales. Podemos elegir el esfuerzo de razonamiento y entonces le voy a dar en enviar. Aquí vemos cómo va realizando distintas cosas, esto mucho más completo que su chat oficial. Hace su cadena de razonamiento, la tenemos disponible
Vemos como bien dividido cada parte que se va haciendo, incluido la lectura del archivo. Y a partir de ahí, pues nos respondió sin problema. Bastante bien. Y ahora, por ejemplo, si nos vamos a Trajectory, lo que vemos es más como la parte técnica de todo lo que ha ido sucediendo. La duración de cada cosa, los turnos, las llamadas, etc. Quiero revisar por aquí qué más opciones tenemos. Tenemos la opción de compactar. Podemos exportar los logs de la sesión en un .zip, feedback, meta, permisos, modo plan, cambiar el modelo. Y pues aparentemente, por lo menos así de forma simple, es a lo único que tenemos acceso en este momento. Podemos iniciar nueva conversación, ocultar o minimizar el panel lateral o sidebar, buscar conversaciones, cambiar los ajustes de la visualización, cómo nos organiza aquí las cosas, crear no nueva carpeta, sino más bien añadir nuevo proyecto, o sea, de nuevo seleccionar otro para que esté por aquí disponible, así como en este caso, básicamente como en el actual Claude o en el actual ChatGPT, sus aplicaciones oficiales. Y si nos vamos a Settings, pues vemos que por defecto podemos indicar cuál es el modo que queremos que tenga. El modo estándar, el modo código, minimal mode, etcétera, etcétera. Y en lenguaje, de momento, solo tenemos chino e idioma inglés. Tenemos tema claro y tema dark. Y aquí viene para elegir el comportamiento de cuando enviamos un mensaje mientras algo ya se está realizando, cuando el modelo ya está ocupado. Y viene para ponerlo en cola, o aquí mal traducido dice buey, no sé exactamente a qué se refiere. Supongo que es como detener de lo que está haciendo para que primero haga caso a nuestro nuevo mensaje. Si nos vamos a modelo, muy bien, me gusta. Por aquí fácilmente podemos añadir otro proveedor. Damos en añadir proveedor y vienen ya de por sí muchos aquí establecidos. Sin embargo, al dar en cancelar, también podemos añadir un proveedor personalizado. También podemos ver el archivo de configuración, sin embargo me gusta mucho que es fácilmente accesible de estas dos formas a distintos proveedores. Si nos vamos a plugins, pues aquí está lo que de por sí ya tenemos en este momento por defecto y podemos, pues, instalar, activar, desactivar muchos más, la verdad. También si nos vamos a Presets Agents, pues vemos en este momento los que de por sí ya tenemos disponibles, pero podemos crear nuevos. Muy bien, pues la aplicación la verdad es que está muy interesante. En esta ocasión en un entorno web. Me parece curioso, creo que es la primera que veo que este es su modo nativo, por así decirlo. Sin embargo, está muy bien y a pesar de en este momento ser preview, pues por lo menos bajo lo poco que he probado, me parece interesante. Ya por último, simplemente quiero revisar si tiene la posibilidad de tener visión los modelos de lenguaje, a pesar de que dichos modelos de lenguaje teóricamente ni siquiera son compatibles con ello. Aunque en su API, bajo ajustes raros, funciones adicionales, lo logran dar de forma transparente a nosotros, como si el modelo nativamente tuviera dicha función. Lo que quiero ver aquí es si dicha función aquí también funciona. Describe la imagen, presiono intro y efectivamente, aquí no funciona. Lo cual es gracioso. Nos permiten entonces añadir una imagen, adjuntar una imagen y enviar un mensaje, aun cuando en su proveedor oficial dicha función no es compatible. Es gracioso, pero al mismo tiempo está bien, porque pues podemos conectar cualquier otro modelo, incluido un modelo de lenguaje local, que de hecho es lo que estaré haciendo en el siguiente video. Vamos a probar todo esto con un modelo de lenguaje local, porque afortunadamente sin necesidad de cambiar de agente de entorno, por aquí tenemos distintos presets en los que va a funcionar mejor o peor dependiendo del modelo de lenguaje. En vez de tener algo como Code Mode, que sería como al estilo Open Code, y algo como Minimal Mode, que sería algo al estilo P-Agent. En vez de tener esos programas por separado, pues aquí tenemos todo junto, por así decirlo. Entonces, si quieres seguir viendo este tipo de videos, simplemente da like y suscríbete.